en 100 años este libro no va a existir más. Bueno, otra vez estás diciendo lo que pasó con el profesor, se volvió loco en este módulo. No, no, no. Esto fue lo que dijo un hombre llamado Voltaire por allá por el año 1600, en el cual él aseguró que la palabra de Dios iba a desaparecer en 100 años después de que él no estuviera más o después de dar ese discurso. Lo curioso de todo esto es que 50 años después de que él murió, 50 años después de que murió, su casa se convirtió en un centro de distribución y almacenamiento de la palabra de Dios para que llegara a toda Europa. ¿No te parece asombroso? Bueno, bienvenido a este nuevo módulo en el cual vamos a hablar un poquito en cuanto al tema de la Biblia, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fundamental para que podamos llegar a predicar a Cristo. Sin la palabra de Dios no podemos presentar a Cristo. La palabra de Dios es la autoridad final y es lo que tenemos que creer y predicar y anunciar. Y hay mucho testimonio interno que habla acerca de esto, de la autoridad de la palabra de Dios y su efecto en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos al Salmo 19, donde allí encontramos este testimonio. Salmo 19, en el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y aquí encontramos cómo toda la palabra de Dios nos sirve. Primero para convertirnos, después para alumbrar nuestros ojos, para hacernos sabios, después para poder alegrar el corazón. Es tremendo esto. Entonces, es muy importante tener siempre la palabra de Dios con nosotros y sin la palabra de Dios no puede haber ni conversión, ni sabiduría, ni alumbramiento de los ojos, ni alegría en el corazón. Otro salmo también muy conocido es el Salmo 119. Obviamente no podemos leerlo todo por cuestión de tiempo, pero en Salmos 119 vamos a ver lo que el salmista decía en cuanto a la palabra, lo que era para él la palabra, lo que producía la palabra de Dios en su vida. Fíjense, por nombrar algunos, Salmo 119, por ejemplo, en el versículo 97 decía, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. La actitud del salmista era amor hacia la palabra y por lo tanto la palabra de Dios era para él un motivo de sabiduría y de compañía. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y así podríamos seguir leyendo vez tras vez y encontramos la importancia de la palabra de Dios y lo que hace y lo que produce en nosotros. Vamos al Nuevo Testamento y allí llegamos a 2 Timoteo. 2 de Timoteo, en el capítulo 3, 2 Timoteo 3. Y allí dice así, dice el versículo 14, 2 Timoteo 3, 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice el versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, este pasaje está diciendo, Timoteo, a ver, es importante que recuerdes lo que aprendiste. ¿De quién aprendiste? Bueno, de tu mamá y de tu abuela. Tu mamá y tu abuela fueron fundamentales en tu vida. Recuerda. Pero aparte de eso, dice, las escrituras te hacen sabio. Las escrituras son las que te muestran el camino de salvación. Y la afirmación es clara, dice, toda la escritura, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil, es útil. La palabra inspirada es la idea de que fue soplada por el Espíritu Santo, fue un soplo del Espíritu Santo que permitió que los autores pudieran escribir allí la palabra de Dios. Pero también es útil y comienza a usar palabras como, por ejemplo, que son útiles para enseñar. La palabra nos enseña. Para redarguir, es decir, nos convence de pecado. Para corregir, nos muestra cuando estamos mal. Y para instruir, nos enseña, nos capacita.
¿Pero con qué propósito? Dice, para que el hombre de Dios sea maduro, preparado para toda buena obra. La palabra de Dios. Primera de Pedro, dice, versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es la que nos ayuda a renacer. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que ayuda en esta obra que el Señor hace en nuestra vida a través de ella. Y segunda de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro 1, allí en el versículo 20, segunda de Pedro 1, 20, dice así la palabra de Dios, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el testimonio de la palabra de Dios es claro, es bien contundente en afirmar que la palabra de Dios es real, es la verdad. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17, 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos ayuda para que podamos renacer, para convertirnos, para transformarnos, para alumbrarnos, para guiarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos. Pero con la seguridad de que no fue algo que vino de parte de hombres que se les ocurrió escribir algo bueno. Alguien dijo alguna vez, si la palabra de Dios fue escrita por hombres buenos, simplemente no serían tan buenos porque ellos afirmaron que era de Dios. Si hubiese sido escrita por hombres malos, entonces tampoco sería coherente porque están animando a la gente a conocer a Dios. Tuvo que haber sido escrita por Dios, o sea, dada por Dios, fue soplada, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios para que nosotros pudiéramos tenerla. Y allí el Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios, respetando su estilo, su personalidad, para que ellos pudieran escribir cosas que muchas veces ni siquiera entendían, como los profetas. A veces ni entendían lo que estaban escribiendo, pero sabían que era el Espíritu Santo que les decía que escribieran eso. Cosas que realmente eran difíciles de entender, pero que realmente el Espíritu Santo lo daba para que ellos pudieran darlo y para que llegara hasta nosotros. Entonces, antes de entrar en el razonamiento circular en el cual uno dice, mira, quiero hablarte de la palabra de Dios. No, pero yo no creo en la palabra de Dios. No, pero la palabra de Dios dice que es la palabra de Dios. No, pero yo no creo en la Biblia. No, pero la Biblia afirma que... No, pero yo no creo en la Biblia. Entonces, antes de entrar en ese razonamiento circular, en ese espiral sin sentido, sin salida, tenemos que aprender a demostrar o a darle argumentos creíbles que sostengan que es un libro que vale la pena leerlo. Alguna vez hablando con alguien, le decía, bueno, pero esto dice la palabra de Dios. Bueno, pero yo no creo en la palabra de Dios, no creo en la Biblia. Entonces le pregunté, ¿pero leíste la Biblia? No, nunca la leí. Entonces, ¿cómo puedes afirmar que no crees en algo que nunca leíste? Entonces, un primer paso que será bueno, importante, sería motivar a las personas a que lean la Biblia, Quizás te van a decir, no, yo no quiero leer eso, pero entonces ahí uno puede llegar a empezar a usar ciertos argumentos que son interesantes, ¿no? Le puedes decir algo como esto, como, mira, yo te animo a que leer la Biblia, pero no quiero leer la Biblia. Bueno, qué raro, porque los hombres intelectuales leen la Biblia. Los hombres intelectuales leen la Biblia. Entonces yo pensé que eras una persona intelectual, quizás sería bueno que también la leyeras. Entonces ahí la persona va a decir, bueno, sí, tal vez voy a leer, ¿no? Pero lo mejor es darle argumentos que yo llamo argumentos que son maravillosos, asombrosos. Y quizá le puede decir algo como lo siguiente, decirle, mira, ¿sabías que la Biblia es el libro más vendido en el mundo? Entonces creo que si es el libro más vendido, sería bueno que también lo leyeras, porque ya que es un libro que se vende tanto, creo que vale la pena que lo leas. Es un bestseller. Quizá puede decir, ¿sabías que la Biblia es el libro más traducido en el mundo? Más de 1100 traducciones
hay de este libro, es el libro más traducido. O sea, los escritos de otros hombres famosos no llegan a más de 60 traducciones, mientras que la Biblia llegó a más de 1100 traducciones. Entonces vale la pena que consideres leer un libro que ha sido tan traducido. ¿Sabías que la Biblia es el primer libro impreso? Eh, cuando Gutenberg inventó la imprenta, allá por el año 1455, el primer libro que él quiso imprimir en su invento fue la Biblia. Entonces el primer libro impreso fue la Biblia. Creo que vale la pena que la puedas leer. ¿Sabes que la Biblia abarca un periodo de 1500 años con 40 autores diferentes? Muchos de ellos jamás se conocieron entre sí y sin embargo mantuvieron una misma coherencia de pensamiento, de idea. Es algo asombroso, algo que es maravilloso, que es impresionante, que es considerable para poder leerla. ¿Sabes que la Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes y aún así conservan también algo que es único? ¿Sabías que tiene diferentes estilos literarios? O sea, no solamente es historia, sino que también tiene profecía, tiene poesía, tiene drama. Es maravilloso. Tiene una unidad y una simetría que es única, única. Entonces, puedes dar datos que realmente ayudan mucho a que la persona pueda llegar a decir, no sabía esto, voy a considerar leerla. Y ahí es una forma de entrar a ellos. También le puedo mencionar, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto. ¿A qué me refiero con esto? Allá por el año 1947 había un joven pastor que estaba buscando unas cabritas que se habían perdido. Buscándolas, de repente vio unas cuevas y como todo jovencito curioso, quiso saber qué era en la cueva, entonces agarró una piedra, tiró la piedra a la cueva y sintió que algo se rompía. Entonces, como no había ningún otro tipo de movimiento, entonces decidió entrar a la cueva y allí entró a la cueva y cuando entró se encontró con varios jarrones y en los jarrones había algunos manuscritos allí. Entonces este muchacho tomó algunos de ellos y los llevó hasta su casa, donde vivía con su tío. Y el tío vio, le pareció que era algo interesante, pero lo dejaron ahí guardado sin saber realmente qué era. Un día, por casualidad, pasó una persona que sabía mucho de antigüedades y entonces este tío le comentó que el sobrino había encontrado estos rollos y cuando se lo mostró, este hombre quedó fascinado porque sabía de qué estaban hablando. Se dio cuenta que era una copia de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Entonces inmediatamente este hombre preguntó dónde estaba eso, vinieron expertos, entraron en la cueva y rescataron una cantidad tremenda de rollos que estaban allí, que fueron seguramente escondidos por escribas en su celo por conservar la palabra de Dios. Y son rollos que datan de 300 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo, con copias del Antiguo Testamento. Hay copia de cada libro del Antiguo Testamento, excepto uno, está allí. Y el más completo es el libro de Isaías, está casi que entero. Y lo asombroso de todo esto, de ver esto, es que realmente la diferencia con la Biblia que tenemos hoy en día en nuestra mano es de apenas un 10%. O sea que es una copia fiel, la palabra de Dios que tenemos en nuestra mano con respecto a esos rollos que tienen tanto tiempo de antigüedad. Los libros de escritores famosos de la antigüedad no tienen copias tan antiguas como lo hay de la palabra de Dios. Entonces es algo que es maravilloso y es asombroso. Entonces vale la pena que alguien pueda llegar a decir, la verdad que sí, me gustaría conocer más en cuanto a este libro, porque con todo lo que me dices, me doy cuenta que es un libro que realmente es fascinante. Pero si todavía duda, le puedo mostrar también quizás un poquito en cuanto a cómo la Biblia tiene una anticipación científica de las cosas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, cuando el Señor hace el pacto con Abraham y le dice, Abraham, quiero que mires hacia el cielo, ves todas las estrellas y dice, bueno, así va a ser tu descendencia. Hasta hace poco tiempo no sabía la cantidad de estrellas que habían, pero eso anticipó
que los millones de estrellas y también los millones de granos que había en las arenas del mar. Fue una anticipación científica maravillosa que nadie sabía de eso. En Job capítulo 26, fíjate, Job, en el versículo 7, Job 26, 7, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Cuelga la tierra sobre nada. Y allí está Job en una anticipación científica, obviamente por inspiración del Espíritu Santo, diciendo que la tierra está suspendida sobre nada, sobre nada. En otra época había gente que pensaba que la tierra estaba sostenida por dos tortugas gigantes, pero aquí Job decía, mira, la tierra cuelga sobre nada, cuelga sobre nada. ¿No te parece asombroso eso? O sea, nadie había viajado jamás al espacio, nadie se ha dado cuenta de dónde está la tierra ubicada, nadie sabía nada de eso. Sin embargo, Job había anticipado en la palabra de Dios, por la inspiración del Espíritu Santo, que la tierra cuelga sobre nada. Un versículo más, Isaías capítulo 40, Isaías 40, 22. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. O sea, aquí está, mira lo que está diciendo acá. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. O sea, ya había una anticipación de que la tierra era redonda. Cosas que la gente ignoraba. Aún en el medioevo la gente pensaba que la tierra era plana. Pero ya Job había dicho que la tierra era redonda. Jeremías capítulo 31, en el versículo 37, Jeremías 31, 37, dice, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse de abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. O sea, es casi como una pregunta retórica. ¿Se pueden medir los cielos arriba y se puede explorar abajo? No, no se puede. Es inmenso, el universo es inmenso. Y cada vez, hasta el día de hoy, siguen descubriendo nuevas galaxias que nadie sabía que existían, porque es inmenso el universo. Y ya Jeremías lo estaba anticipando. En Levítico capítulo 17, el Señor dijo que la vida estaba en la sangre. Y también fue una anticipación científica, porque tampoco se sabía eso. La gente no sabía que la vida estaba en la sangre. Y sin embargo, se anticipó en Levítico. En Eclesiastés, Salomón en sus observaciones de la naturaleza, porque era un hombre que disertaba mucho sobre muchos temas, él observó el círculo de los vientos, que tampoco fue algo que se descubrió sino hasta muchísimo después. Entonces vamos a ver vez tras vez cómo la Biblia es un libro que habla mucho en cuanto a ciencia y tiene mucha anticipación científica y por lo tanto lo hace un libro que es asombroso, que es maravilloso, que es admirable, que es impresionante, que vale la pena que alguien culto lo pueda leer o alguien que también que necesita sabiduría la pueda encontrar en la palabra de Dios. La palabra de Dios. Job capítulo 38, versículo 31, dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desnudar las ligaduras de Orión? Y allí dijo una vez más, o sea, en una anticipación también científica tremenda, ya está aquí puesto el nombre de constelaciones que también fueron después reconocidas muchos años después. ¿No te parece asombroso eso? Bueno, a mí sí. Entonces, hay muchas formas de presentar este libro maravilloso que no terminó cuando dijo Voltaire, sino que sigue y permanece para siempre. Un libro maravilloso, asombroso, que vale la pena leer, pero sobre todo que puede llegar a convertir el alma de quien nos escucha. Que Dios te bendiga.